Buen día. Tenemos hoy el gran honor de estar en la casa de Marduyo Gartún, que nos recibe porque en algunos días más va a estar en el Teatro Solís, lamentablemente 2 funciones nada más, 28 y 29 de junio. Che, qué lástima, ¿no? Pocas funciones, ¿no? Bueno, las giras son siempre así. Digo, es difícil pensar en hacer una temporada en otra ciudad cuando estamos en temporada aquí. Nosotros estamos todas las semanas en el Centro de la Cooperación. Así que hacemos estos viajes metiéndolos como se puede. Pero el Solís es una sala muy grande. Si se genera la suficiente expectativa, tenemos esperanzas de tener 2 llenos y por lo tanto cubrir al menos al público más teatrero de Montevideo. Que es mucho, ¿eh? El público uruguayo es teatrero. Mirá, todas mis obras, salvo alguna excepción por ahí, que accidentalmente no pudo ir, pero todas estuvieron haciendo temporada en algún momento, funciones sueltas, y yo no dejo de sorprenderme justamente esa condición teatrera del público uruguayo, y que además se ha multiplicado en nuevas generaciones. Digo, no solamente ha quedado el viejo espectador de teatro, el que lo trae de chico, digamos, que tiene la tradición del teatro independiente, sino que por formación y por tradición ha creado también una generación de jóvenes que van muy entusiastas al teatro. Que no es para ser muy chauvinista, pero ¿notás alguna diferencia entre el público porteño y el público uruguayo? Mirá, la noto y no la puedo identificar. Es muy, digo, no encuentro la elocuencia como para poder decirlo, pero efectivamente hay cosas, nos ha pasado con espectáculos, los actores por ahí se sorprenden de cierto lugar de hilaridad que produce una cosa, o todo lo contrario, digo, algo que por ahí en Buenos Aires causa gracia y allí no. Está muy presente eso. Pero bueno, eso también es lo que pasa siempre que salís de tu país, siempre que vas a una nueva idiosincrasia. Digo, te encontrás también con una tradición y de alguna manera siempre es una presencia disruptiva en la tradición llevar un espectáculo que no fue creado en esa comunidad. Sí, justamente a partir del tema de la hilaridad, ¿cambia mucho la risa a través de los años en el teatro argentino? No te imaginas cuánto. Continuamente está cambiando. Es muy llamativo, es muy curioso. En principio, por supuesto, tiene que ver con las nuevas normalidades, digo, cómo aparece un cambio en las costumbres, cómo aparece un cambio en la moral. Digo, por tomar un ejemplo histórico, yo recuerdo haber leído humor de los años 50 burlándose de la hipótesis del voto femenino. Digamos, producía gracia el hecho de decir, pero van a dejar la casa y van a ir a votar. Y aparecían cantidad de... Bueno, naturalmente, digo, tomo esto como ejemplo de cómo ha cambiado en 80 años el mundo, cómo han ido, con la fuerza, con la virulencia con la que han ido cambiando las costumbres, y eso, por supuesto, hace al disfrute de risas diferentes. Pero ojo, ni siquiera necesito irme tan atrás. Yo veo películas argentinas de los años 80, comedias argentinas de los años 80, que hoy no harían reír a nadie. Los Superagentes, Porcel y Olmedo. Digo, era un humor que tenía correspondencia con su época y que hoy no lo tiene. El humor es siempre un acto de sorpresa. Cuando algo deja de sorprender, no produce risa. ¿Y cuáles serían, Mauricio, los recursos que tú más usás para el humor en tus obras? Más allá de cambiar con las costumbres, por supuesto, digo, cambia con las costumbres porque cambia con tu comunidad. Digo, el escritor, el artista, no es otra cosa que un emergente en el sentido más literal de la palabra, alguien que emerge, que sale que saca la cabeza de una comunidad para mirar desde un punto de vista diferente, es el vigía. Digo, mira desde un palo arriba, ve algo y grita desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Y bueno, porque todos estamos metidos en una red conceptual, todos estamos metidos, qué sé yo, en lo que dicen los medios, en lo que te dice el vecino, en lo que pensás desde que eras chico.
¿Dónde vamos sino a refrescar un poco la mirada si no es en la filosofía, en el arte, en las religiones, para aquellos que tienen fe? No hay muchos más lugares donde cambiar el punto de vista. Digo, donde sentarte y sentir que tu cabeza mira diferente. Bueno, en ese sentido, por supuesto, digo, uno mira y lo que devuelve es el pulso de la época. Mauricio, el Uruguay, ¿qué presencia tiene en tu dramaturgia? Recuerdo el negro que se enamora de la Madonita y se la lleva. ¿Qué otros personajes o situaciones del Uruguay trae tu dramaturgia? Bueno, la vis cómica justamente es un ejemplo. Digo, está presente, no lo voy a adelantar para no quemarle para no quemarle a los actores la sorpresa posible. Pero está presente en el desenlace de la vis cómica, aparece Uruguay, país al que yo celebro siempre, con una paradoja y un chiste, como el lugar de nacimiento de los mejores actores argentinos. Digo, aquello que nosotros conocemos como el origen del teatro argentino, en realidad nos viene de Uruguay. Digo, los Podestá no son otra cosa que una familia uruguaya que encontró un lugar de representación en Buenos Aires, pero que traían una estética nacida allí. Los Podestá. De la misma manera, podría dar otros ejemplos, pero tomé ese de alguna manera como referencia, si bien la obra transcurre en una época totalmente distinta, para joder un poco con la idea de la relación teatral entre Uruguay y Argentina. Che, Mauricio, ¿dónde están los archivos sonoros que te hacen construir esos lenguajes, los dichos, las palabras, esa melodía del habla de la época que es tan característica de tu obra, tanto de los pies de los 60 con Chao Mr. X, como con Ala de Criado con los chetos del 900? Y acá atrás. ¿Los libros? En los libros. Cuando uno va... el teatro es un fenómeno de poetización de la oralidad raro, porque la verdad, lo coloquial, vos pensá un poco, digo, lo coloquial ni siquiera queda nosotros ni siquiera podemos recordar cómo hablamos. Digo, hablamos de una manera espontánea, de una manera, pero nosotros podemos recordar qué dijimos, pero es muy difícil que podamos recordar cómo lo dijimos. Si yo te pregunto a vos, o vos me decís a mí, decime qué le dijiste hoy en la mañana a tu compañera mientras desayunaban. Yo te puedo decir el concepto, pero si vos me decís, no, repetime las palabras, yo no te las puedo repetir porque mi cabeza ya las borró. El cerebro tiene un sistema de optimización por el cual borra como innecesario el recuerdo de la palabra proferida. La palabra, por lo tanto, la palabra proferida no tiene ningún valor en la cabeza. El teatro es una manera curiosa de valorización poética de eso que queda en el oído un rato y después desaparece. Pero se necesita crear eso, porque eso es crear verdaderamente la entidad, la música, el sostén. Para producirlo, bueno, si yo trabajo, por ejemplo, sobre el año, como decías vos, Ala de Criados el año 19, o, por ejemplo, la vis cómica, finales de los 1700. ¿Cómo hago? Voy a libros, trato de encontrarlos, leo, hasta que entra en el oído. Una vez que entra en el oído empieza a fluir. Eso justamente es lo que hace el dramaturgo. Instalar una música y dejarla que fluya. Tu teatro escenográficamente es bastante despojado comparado con lo que hoy se está haciendo, utilizando medios de todo tipo, electrónicos, de video y de toda la milonga. Pero la gente sigue mirando tu obra, hace colas, pasan años y siguen en cartel. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en principio lo de escenografía despojada es parte de un credo.
Tiene una pata práctica que es tratar de encontrar la síntesis, ir a algo que pueda moverse, que acepte la hipótesis de un teatro nómade como es el nuestro, que andamos de gira, que nos movemos, que nos dé alegría irnos de gira y que no estemos pensando cómo hacemos para movernos desde aquí hasta La Plata. Pero por el otro lado tiene que ver con un sentido de síntesis estética, de síntesis poética. El teatro ha dejado de necesitar espectacularidad visual, porque la espectacularidad visual no ha sido en el último siglo sino una especie de alarde de desafío a lo audiovisual, siendo que lo audiovisual nos tiró el chico lejos hace mucho tiempo, nos ganó. Nos recontra ganó. No hay manera de sorprender por lo visual. Hay manera de sorprender a veces por lo artesanal en lo visual, como hace el mago. Sorprende más algo que alguien hace sobre una mesa con sus dos manos a la vista que lo que consigue Marvel metiendo $50 millones para hacer una toma, porque estamos tan acostumbrados a la sorpresa en pantalla que ya no nos sorprende. Es lo que espera. El statu quo de lo audiovisual es esa grandilocuencia. Ir a lo pequeño permite sorprender con lo pequeño. Casi te diría, es un razonamiento estético práctico. Ir a lo pequeño, tratar de sorprender desde lo pequeño. A mí me parece que esa es la esencia del teatro y lo que de alguna manera le garantiza la supervivencia al teatro. La gestualidad de tus actores es otra de las características, ese minimalismo que es a veces desopilante. Y a veces yo he tenido que ir 2 o 3 veces a Terrenal buscando localidades más cercanas para disfrutar esa gestualidad. ¿Eso lo escribís también en tus textos? No. Mira, yo fui durante, qué sé yo, ponele 25 años, fui un autor de escritorio. Me sentaba ahí, ¿ves? Ese lugar que ahora está tapado por los libros porque lo cambiamos por la notebook. Me sentaba ahí, laburaba, terminaba la obra, se la llevaba un director o una directora, tenía suerte de ser aceptado, cuando lo era, no siempre. Pero digo, en general tenía buena recepción, ellos montaban la obra. Pero yo tenía la sensación de que siempre quedaba, de que había algo, un resabio que nunca terminaba de subirse al escenario cuando otro dirigía ese texto. Y hace ya, ponele, 15 años empecé a dirigir yo mis propias obras. Y eso cambió mucho porque al empezar a dirigirlas empecé a manejar esto que vos decís, que es la óptica. ¿Para qué espectador estoy escribiendo? ¿Estoy escribiendo para un espectador que está sentado en el pullman allá arriba de una sala de 1200? ¿O estoy escribiendo para alguien que está sentado acá, a unos metros en una butaquita incómoda? Todo eso genera una poética. Hasta la butaquita incómoda, porque sabemos que no podemos hacer largas obras, porque hay algo donde la propia inquietud de estar en un lugar chico, cerrado e incómodo hace que también pienses en formato. Pero también dirigir me permitió entender que había algo de esta pequeña gestualidad, de este minimalismo, que se obtenía solamente con el espectador cercano. Por supuesto, después haces cambios de óptica. Nosotros estrenamos la vis cómica en la Cunil Cabanellas, que era para 90 personas. Pasamos al Caras y Caretas, que era de 360. Ahora estamos en el Centro Cultural de la Cooperación para 180. Y nos vamos al Solís, que es una gran sala. Venimos de hacer funciones en Caracas, en Venezuela, en una sala enorme, en un festival. Lo vas adaptando. Lo que es interesante es cuál es la primera mirada. Si la primera mirada es minimalista, sabés que podés encontrar la posibilidad de sorprender al que está cerca. Digo, hay una construcción. Cuando vas a la gran sala, lo que haces es aumentás volúmenes, aumentás gestos, aumentás todo. O sea que venís monitoreando la obra de acuerdo al lugar. Sin duda, y continuamente. En general, no hace falta hacer una gran conversión de norma, porque los actores la hacen de manera espontánea. Actores y actrices están acostumbrados a trabajar esta relación.
y la manejan como la manejas en la vida. Estás hablando con alguien que está cerca y de pronto bajas el tono, utilizas ciertas formas que son casi a veces de murmullo. Y de pronto estás allá con alguien que está trabajando medio lejos y lo llamás con un gesto ampuloso. Esta espontaneidad que uno tiene en la vida la manejan los actores de una manera artística. Digo, en una sala es la propia sala la que da la entidad de los movimientos. Pero si no tenés el movimiento chico, siempre va a ser ampuloso. Está bien. Mencionaba recién lo de la butaca chica, y yo te agrego hacer colas, esperar 2 semanas hasta verte, y sin embargo la gente sigue haciendo colas, sentándose en la butaca incómoda, en lugar de sentarse cómodamente en tu sillón mirando Netflix, de pijama y de camisón. La gente elige ir al teatro, y cada vez más. ¿Por qué? Mira, es una fortuna curiosa y azarosa que está viviendo el teatro. Yo no puedo olvidarme que hace 30 años atrás mirábamos el declive del teatro casi como una especie de tobogán inevitable que terminaba en el... Claro, porque se iban perdiendo públicos, se iban perdiendo salas. Aquí en Buenos Aires hubo un fenómeno muy importante a partir de la Ley Nacional de Teatro, la aparición de los subsidios. Eso creó muchas salas nuevas, muchos estudios de teatro donde se daban clases se transformaron en salas, consiguieron equipamiento. Pequeños elencos empezaron a recibir subsidio y pudieron estrenar y sostenerse en el tiempo, cosa que antes era mucho más difícil. Esto, más algunas otras coincidencias ecológicas que vaya a saber, crearon un movimiento muy grande. El teatro hoy aquí en nuestro medio tiene mucha vida, y yo creo que lo que sucede es esto de lo que hablábamos hace un rato. Yo soy espectador de series en plataformas. De hecho, allí atrás tengo un proyector y proyectamos con mi compañera ahí en la pared y nos tiramos, nos tomamos un vinito y vemos series y la pasamos muy bien. Pero sabemos que el teatro es una alternativa diferente. Sabemos que ir al teatro produce algo que queda muy metido. Mirá, yo de las series no solamente no me acuerdo los nombres, sino que muchas veces nos pasa que empezamos a ver una y decimos, che, esta no la vimos hace 2 años. Nos ha pasado más de una vez. Pero ¿cómo carajo puede ser que no nos hayamos dado cuenta? No nos pasaría nunca con una obra. Con una serie tampoco nos pasaría verla 2 veces por gusto. Sin embargo, como vos decís, a veces, nosotros tenemos con Terrenal, teníamos gente que la había visto 6 veces, 7 veces, volvía, traía gente. ¿Por qué vas? Porque es una ceremonia. El teatro sigue sosteniendo su condición de ceremonia, sigue manteniendo esa condición de reunirnos alrededor de algo para sintonizarnos. Es el fenómeno poético-político más poderoso. Nos reunimos alrededor de un emisor de sentido y nos sintonizamos, vemos qué creemos, nos miramos, nos entendemos. El teatro tiene un futuro asegurado en tanto siga sosteniendo esa condición. Entonces, no necesita escenografías grandilocuentes, no necesita más que artistas que sostengan sus saberes de tiempo porque llevan muchos años de incorporarlos al cuerpo. Nosotros el otro día jodíamos con el elenco de la Vis Cómica, que son todos adultos mayores, por decirlo respetuosamente, y jodíamos con que arriba del escenario había más de 150 años de experiencia. 150 años, sumás la experiencia de esos 4 artistas y hay 150 años ahí arriba. Lo que el espectador va a ver es una habilidad de 150 años que no puede ser creada de ninguna otra manera, ni siquiera hoy por la omnipotente inteligencia artificial, que sí puede crear en lo audiovisual, pero no en los cuerpos. Esos cuerpos siguen sorprendiendo porque lo que muestran es, mirá lo que puede un cuerpo. Hay una frase de Spinoza que a mí siempre me ha conmovido mucho. Spinoza decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Bueno, ponelo en política y te vas a dar cuenta. Ponelo en arte y te vas a dar cuenta. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. El cuerpo, después de miles y miles de años, sigue mostrando lo que puede.
sigue sorprendiendo mostrando lo que puede. Sigue naciendo todavía alguien que se pasa 10 años tirando clavas al aire con 6 porque quiere sumar una, quiere hacerlo con 7. Y un día lo consigue, se transforma en el fenómeno que en cambio de 6 lo hace con 7. El cuerpo sigue sorprendiendo. Cuanto más crezca la inteligencia artificial, cuanto más crezca todo lo que se consiga artificialmente por medios digitales, por medios virtuales, más fuerte va a ser la sorpresa de lo que produzca un cuerpo sin nada. El cuerpo y la voz. El cuerpo y la voz, sí, la voz naturalmente como manifestación del cuerpo. El cuerpo, la voz y la emisión de las otras energías, las emociones, la risa, la comicidad física. Eso que es siempre asombroso, sorprendente. El arte no es otra cosa que el lugar al que vamos a sorprendernos.